tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí este día con el licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de nuestra universidad y uno de los inspiradores de que se reflexionara y se discutiera sobre precisamente la Constitución de Apatzingán, o conspiradores, no sé cómo, a propósito de la Constitución de Apatzingán. Y también quiero agradecer al profesor Enríquez Perea por todo el trabajo que ha hecho para organizar esto. Realmente es uno de nuestros sabios en esta facultad, de nuestros profesores destacados, y le quiero agradecer muchísimo el que haya organizado estas mesas del día de hoy y del jueves. Como ustedes saben, el 22 de octubre de 1814 fue promulgada por el Congreso de Chilpancingo el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Previamente, en noviembre de 2013, el mismo Congreso había declarado la independencia de México en el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. La llamada Constitución de Apatzingán preveía un régimen republicano de gobierno. La soberanía recaía en última instancia en el pueblo, preveía la división de poderes y que todos los nacidos en esta América eran ciudadanos pertenecientes al nuevo Estado. Todos los ciudadanos eran iguales y libres y se reputaban como inocentes. El documento representa un momento histórico de gran relevancia para México, por sus ideas progresistas y también por sus visiones conservadoras. Particularmente la idea de que la religión del Estado mexicano era la religión católica, apostólica y romana. Y por supuesto que tenía como antecedente el texto de los sentimientos de la nación, en que incluso se ampliaba más esta relación con la Iglesia Católica. Esto sin duda ha sido un tema de gran controversia, pero creo que a la distancia y como parte de toda una nueva discusión muy importante, por lo menos para los sociólogos, pero creo que también para los historiadores, el tema de la secularización y de la modernidad ha sido objeto de grandes disputas y controversias en los últimos 10 años. La idea convencional que se universalizó de cómo el mundo llegó a la modernidad está siendo cuestionado severamente. La misma idea de la secularidad y la forma de entender la secularidad, que tiene mucho que ver con la Iglesia católica, apostólica y romana, y su concepto de secularidad, está siendo cuestionado y es objeto hoy de profundas críticas. Entre otras razones porque esta idea universal, evolutiva de la religión y de la secularidad de la modernidad, no parece ser el caso para muchas otras regiones del planeta, incluida la nuestra. Y lo que vemos aquí en la Constitución de Apatzingán es quizá motivo para repensar nuestra propia historia y nuestro propio camino a la modernidad. De tal suerte que para una facultad como la nuestra, para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el evento no solamente es importante por sí mismo, por lo que fue la Constitución de Apatzingán y por lo que representó, sino que también es motivo para repensar precisamente esto, nuestro camino a la modernidad. Hoy que Einstein, que Casanova, no me refiero a González Casanova, sino al sociólogo de la religión, y a muchos otros especialistas contemporáneos, se preguntan hoy sobre el origen de los derechos humanos, la polémica famosa de Habermas con el entonces cardenal Ratzinger, en la que aflora toda esta discusión entre secularidad, derechos humanos, la esfera pública moderna, tolerante, democrática, etc., pues es motivo precisamente en un documento tan importante que al mismo tiempo que declara la soberanía de la nación en el pueblo y después al mismo tiempo declara su fe a la Iglesia Católica Apostólica Romana, de alguna manera nos hace pensar en una historia que quizá siguió caminos diferentes y que los caminos de nuestra modernidad son distintos. Como lo mismo que ocurre en el Islam hoy en día, o incluso en las religiones asiáticas, que no tiene sentido la palabra secular porque nunca usa división, ¿no? Entre, por un lado, lo sagrado y por el otro lado lo profano.
Entonces, este evento para nosotros reviste muchos sentidos y significados. Y yo reitero mi agradecimiento al doctor Enrique Perea por este evento. También quiero agradecer al doctor Moisés Guzmán Pérez, a la escritora Silvia Molina, a la maestra Rosa Isabel Gaitán, al doctor Mauricio César Ramírez Sánchez, al doctor Gerardo Sánchez, al doctor Marco Antonio Landavazo, al profesor Eduardo Gómez Ochoa, a la maestra María Eugenia Campos, al maestro Juan Pablo Romero, a la doctora María García Costa, a la doctora Cristina Gómez Álvarez, a la doctora Alicia Tecahuey Sandoval, al doctor César Callejas, al maestro Antonio Picato Rodríguez, al maestro Josafat Cortés Salinas, al magistrado doctor Manuel González Oropesa y al doctor Alberto Enríquez, que también participa en la mesa, por eso estoy leyendo estos nombres. En estas dos mesas, pues el que participen en este evento del día de hoy y del jueves, precisamente a propósito de la llamada Constitución de Apatzingán. Y le voy a pedir al abogado, ¿tiene alguna cosa para presentar? Pero eso no, protocolariamente no me dijeron nada. Le pido al abogado si nos hace el favor de inaugurar el evento. Con enorme gusto, permítanme, antes de proceder a la inauguración formal, agradecer la invitación para estar el día de hoy en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una de los pilares de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dignamente dirigida por su director, el doctor Fernando Castañeda. Felicitar, como ya lo hizo el señor director, al doctor Alberto Enríquez Perea por convocarnos a este debate, a estas mesas, a estas charlas sobre uno de los temas que en la historia del país ha sido importante. Y me da sobre todo enorme gusto estar en este auditorio donde veo la presencia sobre todo de muchos jóvenes estudiantes, porque pues la esencia de la universidad se debe a ellos, sus profesores, nosotros pues nos debemos a ustedes, y qué mejor que organizar este tipo de eventos que complementan las asignaturas que contiene el plan de estudios y fortalecen la enseñanza. Y reitero que es un honor participar en esta ceremonia inaugural, pues resulta particularmente relevante y celebramos su realización, en tanto que tiene por objeto generar un espacio para recordar, conocer y reflexionar sobre uno de los momentos más trascendentes, como decía yo, de nuestra historia institucional, en el largo camino que hemos recorrido para llegar a ser de la nación que somos. Al recordar uno de nuestros textos constitucionales fundacionales y a las personas que intervinieron en el mismo. Rendir homenaje es celebrar en un acto o en una serie de actos en honor de alguien o de algo. Honrar es enaltecer o premiar el mérito. Indudablemente que el objeto de nuestro homenaje es digno de enaltecimiento y tiene mucho mérito. Uno de los principales patrimonios que tiene México es su pasado, el cual tiene un valor intrínseco e insustituible de experiencia. Nosotros, los mexicanos y mexicanas de hoy, no debemos olvidar nuestro pasado, por el contrario, lo debemos conocer, valorar y reconocer con sus luces y sombras, aciertos y errores. Nuestro pasado se extiende y de más de un modo condiciona nuestro presente, ya lo señalaba así el señor director. Recuperar objetivamente nuestra herencia histórica debe constituirse en fuente de aprendizaje y sustento de nuestra pertinencia e identidad como habitantes de este país. Es pertinente señalar que el estudio y reconocimiento sobre la relevancia de lo que comúnmente llamamos Constitución de Apatzingán y de los trabajos que realizó el Congreso que formuló la misma no son cuestiones nuevas dentro de la Universidad Nacional. La realización de eventos como el homenaje que hoy se inaugura da continuidad a las tareas de divulgación, promoción y estudio que se inició y ha venido realizando por lo menos desde hace más de 50 años respecto de estos temas, dando constancia de lo que he referido, cuestiones tales como que en 1964, con motivo del 150 aniversario de la sanción de esta
Constitución, la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Históricas publicaron libros que con el paso del tiempo se volvieron obras de referencia y promovieron en forma decisiva el conocimiento de dicho texto constitucional y del contexto en el que surgió, tales como los estudios sobre la Constitución de Apatzingán y la Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano. Es una obra que vale la pena consultar. El 22 de octubre del 2014 se cumplirán 200 años de que fue sancionada por el Supremo Congreso Mexicano, reunido en la ciudad de Apatzingán, en el actual estado de Michoacán. Y ahí se dio el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, documento de carácter constitucional con el que se pretendió, entre otras cosas, conferir un soporte institucional al movimiento de independencia, reconociéndose a México como una nación independiente, sujeta a la soberanía popular, con un régimen de división de poderes, en donde se reconocían diversos derechos humanos y que sirvió para constituir, aunque en forma provisional y limitada, el primer gobierno de un México independiente. Esa era la aspiración. Ahora bien, no debemos limitar nuestros estudios y reflexiones al contenido de dicho texto constitucional. Necesariamente se debe dedicar tiempo y estudio por su particular relevancia a recordar los trabajos que desarrolló el Congreso que formuló el mismo. Solo por mencionar algunos ejemplos de la relevancia de estos trabajos, me permitiré referir que es en el ámbito de las sesiones de dicho Congreso que José María Morelos y Pavón presenta el documento que se ha denominado Sentimientos de la Nación, y que el 6 de noviembre de 1813 se suscribe el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, documento que largamente pretendió declarar la separación integral de la Nueva España de la metrópoli española. Este homenaje se da a casi 200 años del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Sin embargo, considero que aún estamos muy lejos de poder decidir que es un tema agotado o que ya no permite la realización de investigaciones o de actividades académicas útiles. Por lo anterior, la Universidad Nacional ha venido apoyando las iniciativas que se han presentado en relación a estos temas e inclusive ha establecido, en coordinación con otras entidades y dependencias federales y locales, un programa conmemorativo, no solo la sanción de la llamada Constitución de Apatzingán, sino también los trabajos del Congreso que la formuló, siendo en este contexto que se da esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la cual no solamente es pertinente, sino necesaria. La utilidad de conmemorar y estudiar esta etapa de nuestra historia se sustenta tanto en el ámbito estrictamente académico de la investigación histórica o jurídica, pero también en la necesidad, y hay que resaltarlo, de rescatar los valores, principios e ideales que inspiraron a quienes participaron en la misma. Es necesario que nuestros niños, jóvenes y nuestra sociedad en su conjunto recuerden o en su caso conozcan las palabras, por ejemplo, de Morelos, cuando señalaba su deseo de que se hiciera la declaración de que, comillas, no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolengo, que no es racional, ni humano, ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento, que se eduque a los hijos del labrador y a los del barretero, como a los del rico hacendado, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tenga una fe, una causa y una bandera bajo la cual todos juremos morir antes que verla oprimida. Hasta ahí la cita. Los mexicanos debemos revalorar y considerar este texto constitucional y a los mexicanos y mexicanas que intervinieron en el mismo su justo papel como parte fundacional del Estado mexicano, como un principio que, aunque incipiente, planteó las semillas de lo que es hoy nuestra nación. De más de un modo es posible señalar que en Apatzingán inicia el constitucionalismo mexicano y la verdadera independencia de México. Decía Miguel de Oxiacán que nada hay que induzca más al error que el conocimiento superficial de las cosas y de los hombres,
cuestión que es aplicable a los hechos históricos, que son eslabonamiento de causas y efectos. El México que queremos para el siglo XXI requiere que los mexicanos estemos conscientes de nuestros orígenes, de nuestra trayectoria histórica, de los hechos y hombres que han marcado el destino de nuestro país, para, entendiendo el pasado, poder explicar nuestro presente y proyectar de mejor forma nuestro futuro. No será posible que como sociedad abracemos esta causa que, como lo señalaba el extinto doctor Jorge Carpizo, es de todos, pero también es de cada uno, que se llama México. Si no entendemos y asumimos como propias la pasión, la energía y los ideales que como banderas se enarbolaron en nuestra lucha por la independencia, mismos que continúan vivos esperando el momento en que se puedan materializar plenamente. Quise comentar con ustedes estos temas, pues simplemente para que sea el primer saque, ¿no?, en el debate que tendrán. Y con esto no me resta más que proceder a la formalización de dar por formalmente inaugurados los trabajos de este evento académico tan significativo, y yo pediría que inauguráramos con un aplauso a los organizadores de este evento. Dando inicio a los trabajos del homenaje bicentenario de la Constitución de Apatzingán, recientemente inaugurado por el abogado general de la universidad y el doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues iniciaremos el día de hoy las actividades con la primera mesa de trabajo, que está integrada por el doctor Moisés Guzmán Pérez, la escritora Silvia Molina, la maestra Rosa Isabel Gaitán, el doctor Mauricio César Ramírez Sánchez, el doctor Gerardo Sánchez, el doctor Marco Antonio Landavaso, el profesor Eduardo Gómez Ochoa y la maestra María Eugenia Campos. Iniciaremos el día de hoy con la ponencia de la escritora Silvia Molina, que nos hará un breve presentación sobre la vida y obra de Mariano Matamoros. Les recuerdo que tienen de 10 a 15 minutos para hacer su presentación. A continuación se iniciará la ronda de preguntas y respuestas, y a continuación seguirá el siguiente ponente. Entonces, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a la escritora Silvia Molina, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, estoy muy agradecida. Voy a presentarles, digamos, a Mariano Matamoros. Me imagino que estoy aquí porque en realidad pues, es una especie de antecedente a la Constitución de Apatzingán, ya que fue el brazo derecho de Morelos. Yo no pensé un día voy a escribir una biografía o una novela histórica, porque tengo una novela histórica que es esta, se llama Matamoros, el resplandor en la batalla, porque ni siquiera conocía a Matamoros, porque en las escuelas Matamoros pasa así como muy deprisa. Se detienen en Morelos, en Galeana, en Los Bravo, qué sé yo, y Mariano Matamoros es un nombre más en una lista. Yo trabajé una temporada en el Bicentenario, en los trabajos del Bicentenario, que resultaron un desastre, como todos sabemos, en la parte editorial, y como no se hacía nada, decidí digitalizar los fondos reservados de varias bibliotecas. Y en el fondo reservado de la Biblioteca históricas de aquí de la UNAM, me encontré el juicio que se le hizo a Mariano Matamoros. Yo no había leído el juicio de Hidalgo ni de Morelos, pero sí tenía referencias a los juicios. Fueron muy maltratados, se les degradó de su
investidura de sacerdotes y se les trató muy mal. Entonces, cuando vi que estaba el juicio de Matamoros ahí, dije, ay, qué interesante, me gustaría leerlo. Y en cuanto estuvo digitalizado, probando el sitio donde teníamos todo, dije, voy a leer en mi casa una noche a ver cómo está el juicio. No me dormí hasta que no lo terminé. Descubrí a un hombre no solamente muy interesante y contradictorio, desde luego, sino a un hombre a quien sus juzgadores le tenían respeto. Dije, ¿cómo le tienen respeto si lo estuvieron persiguiendo para matarlo? Y le fueron concediendo poco a poco, todas las cosas que él pedía se las fueron concediendo, ¿no? Yo decía, debe haber sido un hombre que tenía en torno a sí mucho respeto. Y venía precedido de una pequeña biografía de un señor, José María de la Fuente. Entonces, cuando yo lo leí y pensé, ay, me gustaría escribir una novela sobre esto. Resulta que después, poco tiempo después, cuando yo ya tenía en la cabeza algo, me di cuenta de que todo lo que había escrito este señor de la Fuente era mentira, porque había entrevistado a una familia Matamoros que se había hecho pasar por familiares, por descendientes de una hija de Mariano Matamoros, que por cierto en su juicio jamás se le dice que tuvo un hijo, a diferencia de los otros de Hidalgo y de Morelos, que tuvieron varios hijos. Sí se le achaca un hijo adoptivo, incluso el narrador de mi novela es este hijo adoptivo. Pero todo lo que dijo esta familia lo dijo porque querían una pensión de los héroes de la independencia. Entonces todas las biografías que a partir de esta empezaron a salir repetían y repetían todos los errores que tenía la primera biografía, incluso desde la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Se le achacaba haber nacido en Tlaxcala, de donde eran sus padres, y nació en la Ciudad de México en 1870. Tuvo 3 hermanos y él hizo una carrera eclesiástica como cualquier otro personaje de su época, y pasó hizo su carrera así de una parroquia a otra parroquia a otra parroquia, hasta que llegó a un lugar en Morelos que se llama Jantetelco. Cuando llegó a Jantetelco, ya Morelos tenía muy avanzada la lucha y él quería saber qué era lo que pasaba, pero él tenía miedo de involucrarse en la rebelión, y le pide permiso a la iglesia de retirarse de esa parroquia porque ya están muy cerca y no quiere tener el compromiso con Morelos de unirse a la lucha. Pero una tarde, estando de visita en casa de unos amigos, llegan a prenderlo y no tiene más remedio que salir de Jantetelco con un grupo de amigos e irse a unir a Morelos. Llega con Morelos a Izúcar de Matamoros ahora y le tocan a los 2 días, le toca la primera batalla, y en esa primera batalla él se da cuenta que el ejército es un desastre. Él era un hombre muy disciplinado, había estudiado con los jesuitas, era un soldado de Dios, ¿no? Y ve que ese ejército no tiene ni pies ni cabeza, nadie sabe mandar, nadie sabe obedecer, no se sigue ninguna ordenanza, no tienen uniformes, roban a los que atacan, etcétera, ¿no? Y entonces él se da a la tarea de organizarle el ejército a Morelos, y realmente se lo organiza muy bien, hace todo lo que les acabo de decir, les da un ejército, incluso le da a su regimiento, le da una bandera que decía inmunidad religiosa, y que era eclesiástica, perdón, y que era una bandera que se conocía ya en toda la lucha. Todo el mundo quería ser parte del regimiento de Mariano Matamoros porque era muy enérgico en todas las órdenes que daba y daba grandes castigos a quien osara robar o matar al enemigo sin deberlas, ¿no? O hacer cosas que no se deberían de hacer. Entonces él empieza a hacer a partir de que entra él, produce armamento también, que no tenían armamento, ¿no? Y Morelos está encantado con Matamoros. Tan es así que lo nombra su segundo en la rebelión, con la consigna de que si él moría, él tomara su lugar.
Todo el mundo se pregunta por qué no fue Galeana, porque Galeana era muy buena estratega, pero se dice que porque Galeana no sabía leer y escribir, mientras que Matamoros sí. Entonces Matamoros era el que escribía todas las consignas que se publicaban y todos los documentos que se tenían que escribir eran de la pluma y letra de Mariano Matamoros. Mariano Matamoros, a partir de que toma en sus manos el ejército, empieza a ganar todas las batallas de los rebeldes, hasta que, perseguidos de pronto por el ejército realista, llegan cerca de una hacienda que se llama Purbarán, y Matamoros le dice a Morelos que no pueden ahí alojarse, porque son un punto seguro de ataque del enemigo, porque es una hacienda que está hacia abajo y que se puede rodear y que no tiene una buena salida. Y como el ejército estaba muerto de hambre, o sea, los ejércitos caminaban, no había lo que hubo durante la revolución, que fue el tren, el ferrocarril, siempre estaban cansados y muertos de hambre, y estaba en plena cosecha esa hacienda de Purbarán, y Morelos le dice, no, pero allí hay alimento, y el dueño de la hacienda en donde se iban a quedar, que era Santa María, le dice que no es muy buen el lugar para que no se acabe su cosecha, e insiste que se vayan a Purbarán. Van a esta hacienda y los rodean, y ahí es donde lo toman prisionero, y hecho prisionero lo llevan, primero lo llevan a Pátzcuaro, donde lo exhiben como algo que no se debe de hacer, y después lo llevan a Valladolid, hoy Morelia, donde lo ejecutan. Yo escribí la novela desde el punto de vista del supuesto hijo adoptivo de Matamoros, porque me permitía hablar de cosas de la intimidad, ¿no? Y me pregunté, bueno, ¿por qué los curas fueron los que dirigieron el movimiento? Porque ¿a quién le podían hacer caso realmente los habitantes de toda la región? Si no le hacían caso al rey, pues tenía que ser a Dios, y además eran las gentes ilustradas de la época, las gentes que tenían mucho aliciente. Por ejemplo, Mariano Matamoros hablaba varios idiomas indígenas, porque para ser cura se necesitaba, ¿no? Entonces él se dirigía en su lengua a los indígenas, y incluso llegaba a desobedecer a Matamoros, a Morelos, cuando Morelos decía que mataran a todos los sobrevivientes. Él no seguía las instrucciones de Morelos, les perdonaba la vida y los retenía prisioneros. Se dice que fue un hombre justo y respetuoso, pero cuando lo toman prisionero, a diferencia de Hidalgo y de Morelos, se arrepiente de todo lo que ha hecho, o lo obligan a arrepentirse de todo lo que ha hecho. Una de las primeras peticiones que hizo fue que le dieran 8 días para que hiciera una especie de ejercicios espirituales para poderse arrepentir de lo que había hecho. Y él escribe un documento en donde se retracta de todo lo que había hecho. A mí realmente eso me dolió mucho, porque en todas las consignas que él es un hombre muy inteligente, y en todas las consignas que él escribía decía que quería la libertad de las Américas, como lo que va a coger después como los sentimientos de la nación. Yo creo que mucho de lo que está en los sentimientos de la nación se debe también a la cercanía de Mariano Matamoros con Morelos. Fue un hombre al que todo el mundo seguía, al que todo el mundo quería, y un gran estratega, porque las batallas que logró ganar, bueno, fue por ejemplo durante el sitio de Cuautla, él pudo romper el cerco para traer alimentos al sitio, que estaban completamente cercados. Desgraciadamente ya no pudo entrar, pero logró salir. O sea, para salir realmente se necesita haber sido un hombre que tenía un gran valor, porque estaban totalmente sitiados, y los realistas también eran muy buenos estrategas, pero logra romper el cerco, ¿no? Entonces él hizo el ejército de Morelos. Cuando lo atrapan,
Morelos está deshecho porque él siente que en gran medida es culpa suya, porque él insistió que fueran a esa hacienda y que no que se quedaran en la que decía Matamoros. Y trata de intercambiar a muchísimos prisioneros realistas por Matamoros, pero la corona no le hace caso porque lo que quería la corona era hacer ejemplos, ¿no? Y tomar al cabecilla, que era el número 2, para ellos era un gran triunfo. Y pues les recomiendo que si tienen tiempo se asomen un poquito a este gran personaje que fue Mariano Matamoros, porque en mucho le debe Morelos. Por ejemplo, él fue el que le hizo el uniforme donde siempre aparece como generalísimo Morelos, un uniforme rojo, porque él hizo todos los uniformes de todo el ejército, así con grados y todo, ¿no? Fue un gran hombre y un gran estratega. Y yo creo que con eso estaría mi participación, aunque sea un poquito sencilla, ¿no? Muchas gracias. Antes de continuar, quiero ofrecer una disculpa a la escritora Silvia Molina porque no la presenté. Ella es narradora, ensayista y editora. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la licenciatura en Letras Hispanas en la UNAM. En 1977 fue acreedora del premio Javier Villaurrutia por su novela La mañana debe seguir gris. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores de 1979 a 1980 y del International Writing Program de la Universidad de Iowa en Estados Unidos en 1991. En 1998 fue ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz por su obra El amor que me juraste, y el 26 de enero de 2013 se le otorgó la presea Justo Sierra Méndez, Maestro de América 2013, que otorga el gobierno del estado de Campeche. Y actualmente es presidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiera intervenir, hacer alguna pregunta. Bueno, quiero saber si entendería, porque veo su trayectoria y no hay mucho presagio histórico. Veo que usted nos comenta que el amor le nació porque participó en los festejos de la celebración de los 200 años de independencia, y comenta que fue el acta digamos, el preámbulo de la muerte de Matamoros lo que le apasionó. ¿Solo eso fue? O sea, ¿realmente fue su shock, su clic con Matamoros, haber visto ese documento, o ya tenía usted un antecedente que le hacía interesarse por ese periodo o por ese personaje específico? No. Gracias. Mira, de hecho yo he escrito novela histórica, no es la primera. Ya había escrito novela histórica, pero yo no tenía ningún interés en Matamoros, nunca se me ocurrió que me iba a interesar en este personaje. Realmente lo que me hizo reflexionar sobre su importancia, yo decía, ¿cómo es posible que en la escuela no nos digan quién fue Matamoros? Porque fue más importante, que era el segundo de Morelos, con las órdenes expresas de que si él moría, tomara su lugar. Entonces fue un hombre que tuvo una importancia vital en la guerra de independencia. Y bueno, me interesé más todavía cuando me di cuenta que la biografía que daba este primer biógrafo era todo totalmente mentira, ¿no? Porque yo ya me había hecho una idea de él, y después, cuando me encontré realmente la documentación sobre su vida, hay un señor que se llama Agraz García de Alba, Gabriel, de donde yo tomé mucha información, porque está llena de documentos de la vida de don Mariano, o sea, desde su acta de nacimiento, su carrera eclesiástica, después su carrera en el ejército, todo lo que iba haciendo, etc., ¿no?
Y entonces yo cada vez decía, ¿cómo es posible que no nos enseñen? ¿Cómo es posible que no nos enseñen? Y me quedé nada más con eso en la cabeza un poco, pero como se acercaban los acontecimientos de centenario, me dijeron que si no escribía un libro de información general sobre Matamoros, y lo empecé a escribir y luego ese proyecto se cayó, pero yo ya estaba muy interesada en el personaje y dije, bueno, ¿qué importa? Voy a hacer una novela sobre él, ¿no? Porque realmente sí es un personaje que para que sus jueces lo respetaran, era que tenía algo, ¿me entiendes? Muchas gracias. En los cursos de política exterior de México, leemos novela histórica como una actividad extra clase y hemos leído varias del siglo XIX y del siglo XX. Sin embargo, en este personaje Matamoros que nos presenta hoy, de repente podría pensar desde los ojos de un estudiante de 18, 20 años, que es un personaje, bueno, pues de hace 200 años, que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ¿no? 20añero del siglo XXI, y quisiera que a lo mejor, que si pudieras ahondar un poquito en estos hallazgos vigentes, ¿no? Que pudieras haber encontrado al ver a este personaje constructor de un pensamiento, de un ejército, de una acción política que construye la nación, ¿no? Sí, muy interesante tu pregunta. Bueno, mira, en realidad él fue un hombre de su tiempo, eso ni hablar, ¿no? Era un sacerdote, como todos los sacerdotes de su época, que entraron al movimiento insurgente, porque incluso a ellos la corona no los hacía caso, o sea, no solamente a los criollos en general, sino a los eclesiásticos tampoco los tomaba en cuenta y no les daba sus ascensos como debería de ser. Llegaban hasta cierto momento y después los españoles tomaban su lugar, ¿no? Entonces también en la iglesia había descontento, pero emocionalmente es un ser humano y entonces vemos cómo toma decisiones, por ejemplo, que le duelen y que sabe que son por una causa, la causa más noble, que es el país que ellos quieren construir. Ellos se dan cuenta, como trabajan directamente con el pueblo, es decir, el ejército no era ningún ejército, a diferencia del ejército español, que era una carrera. El ejército estaba constituido por todos los campesinos que pepenaban de aquí para allá y de la gente que tenía ciertos oficios, y uno que otro que se les unía que tenía realmente importancia, pero en realidad era un ejército hecho con la gente que ellos veían que era explotada constantemente y que no tenían ningún futuro para mejorar. Entonces, en la parte emocional, digamos, tiene sentimientos universales. Entonces, tú lo ves como cualquier hombre de la actualidad, incluso cuando toma decisiones que no le convencen como sacerdote, pero que sabe que las tiene que tomar porque es el rumbo del país lo que se juega de por medio, ¿no? Es un poco difícil de explicar, pero en realidad pues es un ser humano que vemos ahí como cualquier ser humano, con sus flaquezas y con sus aciertos, ¿no? Gracias. Bueno, una última, sí, adelante. Bueno, mi pregunta es un poco más bibliográfica. Me gustaría saber si estos documentos que usted menciona son incluidos en algún momento en la novela o dónde los podemos consultar, si fueron escaneados y están en línea. Esos documentos están en un libro que es de Gabriel García Agraz. Gabriel Agraz García de Alba, y se encuentran, yo me imagino que en las bibliotecas principales, aquí la UNAM lo debe de tener. Él hizo una edición personal, ni siquiera se la editó a alguien, en donde es muy fea, por cierto, la edición, pero es difícima porque tiene todos los documentos sabidos y por haber. Tiene las actas de los padres, las actas de los hermanos, fíjate, fueron 14, ¿no? Tiene todo tipo de documentación ahí.
en ese libro y es consultable en las mejores bibliotecas, ¿no? Bueno, muchas gracias, escritora, muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Moisés Guzmán Pérez. Él es doctor en Historia por la Universidad de París I en la Sorbona. Es profesor de tiempo completo, titular C, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es coordinador del Seminario Permanente sobre la Independencia de México, desarrollado en el Instituto de Investigaciones Históricas de octubre del 2004 a la fecha. Y es coordinador del programa de doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por favor, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Quiero iniciar esta intervención agradeciendo la invitación que nos ha hecho el doctor Alberto Enríquez para participar en estas jornadas de homenaje a la Constitución de Apatzingán. Debo señalar que en un inicio, cuando se me hizo la invitación, yo pensaba que se trataba de una serie o ciclo de conferencias. Y bueno, en ese sentido propuse un tema relacionado con Miguel Hidalgo y su proyecto de gobierno republicano. De alguna manera está relacionado con la historia de la Constitución de Apatzingán, porque, como ustedes han de saber, aunque de manera explícita no se señale que se establece un gobierno de tipo republicano, ese era realmente el modelo que estaba planteando Apatzingán. Para comenzar, debo hacer una especie de preámbulo, señalando que en la historiografía que se ocupa de las ideas, de las doctrinas filosóficas que inundaron la Nueva España, existía una visión que se nos había enseñado mucho tiempo atrás, de que los padres de la independencia habían estado influenciados por las ideas de la Ilustración francesa, ¿no? Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Helvecio, etcétera, etcétera. Después aparecieron estudios que empezaron a precisar, a corregir y a matizar algunas de esas influencias, porque no todos los próceres de la independencia en Hispanoamérica habían estado influenciados por esas ideas, al menos no desde el inicio de los movimientos de emancipación. Y uno de los aportes importantes desde mi punto de vista fue el que hizo el doctor Carlos Errejón allá por la década de los 80, en el que precisó la influencia del justnaturalismo y la neoescolástica, es decir, esta escuela que encabezaba sobre todo Francisco Suárez y que otros continuaron, Martínez Marina, Juan de Mariana, etcétera, etcétera, y que pusieron en la mesa del debate el tema de la soberanía popular, no a la manera como lo había hecho Juan Jacobo Rousseau, sino desde la óptica de la tradición jurídica hispánica. Entonces, ese fue un cambio de tuerca muy importante, que se puede decir no era tampoco tan original, porque ya otras investigaciones en los años 70, 60 habían hablado de esta tradición hispánica que estaba muy arraigada en los próceres de la independencia, pero con eso de que Francia pues parecía el modelo revolucionario y sus ideas y sus filósofos y su pensamiento parecían inundar todo el mundo occidental, se fue mucho la interpretación por esa vía. Entonces, Errejón, en ese breve ensayo que publicó previo a su libro sobre Hidalgo, Razones de la Insurgencia y Biografía Documental, precisó muy bien esta influencia. Entonces, ya teníamos conocimiento de estas ideas francesas, de estas ideas de la tradición hispánica, pero poco se había explorado la influencia de las ideas norteamericanas en el pensamiento de algunos próceres de la independencia. Y en ese sentido, sabemos que en el caso de la Nueva Granada y Venezuela, pues era muy evidente, ¿verdad? Estos países crearon repúblicas de manera muy temprana,
en 1811, 1812. Ya están creando gobiernos y están elaborando constituciones de carácter republicano. Para México no se había explorado suficientemente esa influencia republicana en el caso de los próceres y de las instituciones insurgentes. Por darles un ejemplo, María Teresa García Godoy, que es autora de un extraordinario libro que se llama Las Cortes de Cádiz y América, el primer vocabulario español y mexicano, 1810-1814, afirmaba que el ideal republicano comenzó a aparecer entre los insurgentes hasta 1813. Es decir, a partir de que se crea el famoso Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en septiembre del 13, y de ahí hacia adelante. Nuestra propuesta va en razón de 3 puntos. Primero, que la Nueva España también estuvo influenciada por las ideas norteamericanas, republicanas, como ocurrió en la Nueva Granada y en Venezuela. El segundo punto es que eso ocurrió antes de 1813, y el tercero es que Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los agentes que asimiló y fomentó la idea del gobierno republicano. ¿Cuáles son las evidencias con las que contamos de esta circulación de ideas republicanas antes de 1810? Algunas que nos sirven de contexto a nivel Nueva España, y otras que nos sirven concretamente en la manera en que Miguel Hidalgo comenzó a asimilarlas. La primera gran evidencia que presentamos es que en el archivo Casa de Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán, existen manuscritas las declaraciones de derechos de 7 de las 13 colonias inglesas, escritas entre 1776 y 1780. Esas declaraciones de derechos van a influir mucho en el Acta de Independencia de los Estados Unidos, sobre todo la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George Mason, pero entre otras aparece la de Annapolis, o en Maryland, Carolina, Pensilvania, Massachusetts y Delaware. ¿Qué hacían estas declaraciones de derechos norteamericanas en un archivo, o qué hacen en un archivo eclesiástico de finales del siglo XVIII? Bueno, además de estas declaraciones manuscritas, que son muy interesantes, tenemos también la circulación en la Nueva España de libros y folletos. Libros como, por ejemplo, Investigaciones filosóficas sobre los americanos, es una obra en francés, Cuadro de la Revolución de las colonias inglesas en la América Septentrional, La vida de Oliverio Cromwell, todas estas obras están en inglés o en francés, La historia de la República de Holanda, El sentido común de Thomas Paine y La historia de la revolución de Lord North en la revolución de los Estados Unidos de América. Esta es la única que está en español, las demás en inglés y sobre todo en francés, porque el inglés todavía se publicaba poco. Pero además de los libros estaban los folletos muy interesantes, que como ejemplo daría el de José Antonio de Rojas. José Antonio de Rojas es un profesor de matemáticas originario de Guanajuato, que en 1806 vivió un proceso inquisitorial en el que su madre y 2 mujeres con las que tenía tertulia lo acusaron, ¿verdad?, de la Inquisición, de tener libros prohibidos. Estuvo preso en la comisaría inquisitorial en León, logró escapar, se fue a los Estados Unidos y desde allá publicó un folleto muy importante que ya es muy conocido, lo editó hace ya algunos años Roberto Moreno de los Arcos, en el que pues se quejaba de la madre y de las 2 hermanas, de las 2 mujeres, pero sobre todo en ese folleto publicaba capítulos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero lo significativo es que este folleto tenía 84 suscriptores en Nueva España, y uno de esos suscriptores era Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la Congregación de los Dolores.
Sabemos que estos folletos fueron capturados por los espías del gobierno español y por eso sabemos de su existencia, ¿verdad? Había un tal padre Cedela que se encargaba de espiar este tipo de documentos y de denunciarlos ante la autoridad. Sin embargo, las mismas autoridades españolas comentaban que no eran los únicos impresos que habían requisado, que había otros que ya corrían, que ya circulaban de manera clandestina en la Nueva España. Entonces, estos eran, digamos, mecanismos, medios, formas de difundir las ideas republicanas en torno sobre todo al gobierno representativo, a la república como un régimen político contrario al gobierno despótico de un solo hombre, y sobre todo la república como un modelo de país en el que existieran las libertades diversas, ¿sí? No todas las libertades, pero sí muchas libertades, sobre todo esas que tienen que ver con la libertad y los derechos humanos. Además de los libros y de los folletos, es muy importante considerar que en la ciudad de Valladolid, bueno, en el obispado de Michoacán, que contemplaba Valladolid, Guanajuato y San Luis Potosí, se desarrollaron las famosas tertulias literarias. Estos eran espacios de sociabilidad donde las ideas circulaban con cierta libertad, sobre todo si eran de materia política. Y esto se va a desarrollar más ampliamente a partir de la crisis de 1808, cuando España se queda sin rey y las posesiones de la monarquía pues dicen quién nos va a gobernar, en quién recae la soberanía ahora. Y entonces empiezan a desarrollarse proyectos diversos, ¿verdad? Tesis diversas en torno a quién debe ejercer la soberanía en la Nueva España. Entonces, estas tertulias, conocemos varias de ellas. En Valladolid, por ejemplo, en la casa de Mariano Escandón Higuera, tercer conde de Sierra Gorda, canónigo de la catedral. En la casa de Anzorena, que además de jugar al billar, porque ahí era una de sus diversiones, pues se reunía con la élite vallisoletana. Estaba la casa de Abad y Queipo, el obispo electo, y desde luego aquella a la que asistía Fray Vicente de Santa María, entre otras. En Guanajuato, la casa de Juan Antonio de Riaño, que era intendente de ese lugar, José Antonio de Rojas, que ya comentaba, y desde luego las de Josefa Sey y Bustamante, una de las mujeres que los va a denunciar ante la Inquisición. Y en San Luis Potosí estaba Manuel María Gorriño y Arduino, que va a ser el autor de la primera Constitución potosina, y desde luego el cura Diego de Bear en el Valle del Armadillo. Todos ellos tenían sus tertulias, ¿verdad? Y ahí leían, discutían, comentaban temas diversos. Otro punto importante a considerar de estas evidencias antes de 1810 y que está relacionado estrechamente con Miguel Hidalgo es que en 1801 don Miguel tuvo una especie como de debate en su hacienda de Jaripeo, en el oriente de Michoacán, con dos frailes mercedarios llamados Joaquín Huesca y Manuel Estrada. El debate tenía que ver con los regímenes políticos, con las formas de gobierno. Y un cuestionamiento muy claro que Hidalgo les hizo, luego de hacer una exposición pues, más o menos fundada, es que él quería que le demostraran los frailes mercedarios en qué sentido el gobierno monárquico era mejor que el gobierno republicano. ¿Sí? Ahí ya está hablando del régimen político, no está hablando en el sentido de la idea de república tradicional, ¿verdad? De la res pública que conocemos. ¿Qué ocurre después de 1810, de septiembre de 1810? Bueno, aquí tenemos ya las evidencias, digamos, un poco más concretas, que nos hablan de cómo Hidalgo se fue desgajando gradualmente de la figura monárquica, del régimen monárquico de gobierno, y fue postulando como una posibilidad el gobierno de tipo republicano. Lo primero ocurre en Valladolid, el 15 de octubre de 1810. En
esa ocasión, cuando viene derrotado de Aculco por las fuerzas de Calleja, se da tiempo para responder al Tribunal del Santo Oficio, que lo acusó de diversas cosas. Pero en una parte de esa gran respuesta señalaba que era necesario establecer un congreso conformado por representantes de las principales ciudades, villas y lugares del reino, que dicte leyes acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Entonces, la idea de congreso y la idea de que dicte leyes era propio de un gobierno republicano, cuyo modelo obviamente no era España, eran los Estados Unidos, ¿verdad? La segunda evidencia que quiero señalar es que en Guadalajara, entre diciembre del 10 y enero del 11, que está en esa ciudad, otra tomada por la insurgencia, en la prensa de la época se le empieza a comparar y hacer una especie de analogía con el nuevo Washington. Ya Hidalgo está adquiriendo una, digamos, calidad similar a aquel hombre que había logrado la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aparece en los escritos, en los folletos, pero sobre todo en los periódicos, como el nuevo Washington. Otro elemento interesante que ocurre en Guadalajara es que deja de lado la figura política de provincia o intendencia para referirse a feraces estados. Aquí estados está escrito con mayúsculas, como sustantivo. No dijo estas feraces provincias o estas feraces intendencias. Dijo estos feraces estados, porque el Estado, como ustedes saben, estaba más o menos haciendo una analogía con estos estados que se habían conformado en los Estados Unidos, las famosas 13 colonias, ¿verdad? Y desde luego, es importante también saber que en Guadalajara publicó una proclama en el Despertador Americano alusivo a los distintos sistemas de república que habían existido a lo largo de la historia, pero que a pesar de sus, o no obstante sus diferencias, todos coincidían en un principio fundamental: un sistema de libertades. ¿Sí? Concluyo con la última evidencia. En junio de 1811, en Chihuahua, en el proceso que se le hace a Ignacio Allende, el fiscal Ángel Abella le preguntó que por qué esa insistencia de los insurgentes de ir hacia el norte, hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Allende le contestó que Hidalgo tenía ese interés, obviamente, por lograr el reconocimiento, por conseguir armas, ¿verdad?, y ayuda económica, pero además porque se mostraba muy afecto a la Constitución Federativa de los Estados Unidos. Y cuando el fiscal le pregunta a Allende que por qué esa simpatía de Hidalgo hacia esa Constitución, le respondió que porque nos permitiría vivir en la libertad de hombres. Y entonces, estos elementos que les he mencionado, antes de 1810 y en los primeros meses de 1811, que no terminan aquí, van a continuar posteriormente en otros autores y en otras, actores y en otras instituciones, entre ellas Apatzingán, pues son evidencia de que en la época misma de la insurgencia mexicana comenzó a visualizarse el régimen republicano de gobierno como una posibilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar entonces la palabra al doctor Gerardo Sánchez Díaz.
Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del SNI en nivel 2, 3. Por sus contribuciones a la historia de la ciencia y la tecnología en Michoacán, el 12 de agosto de 2004, la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología le otorgó la medalla de plata a Dr. Joaquín Izquierdo al mérito societario, y en el noviembre de 2007 le dieron el nombramiento de miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus obras más recientes se encuentra el libro El Colegio de San Nicolás en la Vida Nacional, editado por la Universidad Michoacana en el año del 2010, y el libro La Conspiración de 1809, Historia Ilustrada de la Guerra de Independencia de Michoacán, también editado por la Universidad Michoacana también en el 2010. Por favor, doctor. Bueno, también gracias a esta invitación de Alberto para estar hoy aquí. Entonces mi práctica va a ir al escenario en el cual se promulgó el decreto constitucional. Pero ¿qué es Apaxingán? En los últimos años y sobre todo en los últimos meses, pues se ha difundido mucho el nombre de Apaxingán. Apaxingán se ha convertido, digamos, como en un punto de atención que ha estado en los medios de comunicación. Hubo algunos momentos en que por día aparecieron sobre Michoacán alrededor de 250 notas o comentarios sobre acontecimientos en Michoacán, y vamos a decir, buena parte de esos, arriba de un 80%, estaban centrados en Apaxingán. ¿Qué pasaba? Bueno, pues Apaxingán en los últimos tiempos se hizo pues muy famoso en los medios de comunicación, pues por las referencias a la delincuencia, a los problemas que acontecían en ese lugar. Pero ¿qué era y digamos qué connotación tenía el nombre de Apaxingán? Bueno, creo que uno de los aspectos así como que hizo explotar, digamos, esta cantidad de notas y de comentarios, pues eso fue a partir de octubre del año pasado, cuando se dio a conocer un documento que cimbró, digamos, la opinión pública, las estructuras políticas también de Michoacán. Una carta breve firmada por el obispo de Apaxingán, en donde advertía pues la descomposición social, política, en todos los sentidos, pues que ocasionada por la presencia del cártel de los Caballeros Templarios. Toda esta Apaxingán se convierte ahí en un escenario, digamos, se pone al descubierto que estamos en un escenario de violencia, incluso algo que pues, creo que llamó muchísimo la atención fue el epígrafe que utilizó el obispo, un fragmento del profeta Habacuc, donde se dirige a Dios y le dice, pues me haces ver la violencia, pero te quedas tú sin hacer nada. Entonces fue una cosa muy fuerte. Entonces yo creo que a partir de ese momento, pues Apaxingán estuvo y está todavía presente, de tal forma también que hubo declaraciones muy fuertes, tanto principalmente de algunos eclesiásticos de Apaxingán, que llegaron a afirmar que más del 70%
de los habitantes de ese lugar, pues estaban relacionados con los caballeros templarios. Entonces, eso le daba una dimensión, digamos, por un lado de curiosidad, por otro lado de morbo a todas las notas que se publicaron, pero entonces esta atención, claro, pues nos ha llevado a acercarnos cómo se conformó, digamos, todos estos imaginarios, cómo era Apaxingán hace 200 años, y bueno, pues de eso les voy a hablar. Por Apaxingán, bueno, entendemos un espacio geográfico conocido también como el Plan de la Tierra Caliente, el Plan de Apaxingán, la cuenca del Tepalcatepec, la Tierra Caliente simplemente. Se le conoce de diferentes formas. En ese escenario, pues en la época prehispánica, pues hubo una población muy escasa. Muy poco se conoce de los primeros habitantes. Sin embargo, a partir de la época colonial, bueno, pues hay todo un proceso de colonización, y a partir de entonces sabemos que hay dos presencias étnicas importantes en el entorno de Apaxingán. Uno, los tarascos, y por otro lado, los nahuas, que conviven en ese espacio y que están presentes durante la época colonial. A esos componentes de la población, pues se sumó la llegada de mulatos o de esclavos de origen africano que se introducen a principios del siglo XVII, sobre todo para trabajar en los lugares en donde se cultivaba la caña. Por otro lado, pues también hay una presencia de españoles y se va generando una presencia cada vez más importante de mestizos. Pero ¿qué era Apaxingán en ese escenario? Pues son tres cosas. Uno es Apaxingán como una jurisdicción religiosa, como una jurisdicción parroquial, que del siglo XVI a 1755, pues es primero una misión, posteriormente una guardianía de los franciscanos. A partir de 1755, esta jurisdicción se cambia a ser administrada por el clero diocesano, y es lo que está presente hasta el momento de la promulgación del decreto constitucional. El otro aspecto es el Apaxingán, digamos, como una jurisdicción civil. Este es parte, entre el siglo XVI y el último tercio del siglo XVIII, es parte de la Alcaldía Mayor de Tancítaro. Pero a partir, digamos, de estas reformas que introducen los Borbones, bueno, pues poco a poco Apaxingán adquiere una importancia política como jurisdicción civil hasta convertirse en una subdelegación. Eso es lo que está presente para el periodo en que se promulga el decreto constitucional. Por otro lado, también la tercera parte es que tiene que ver con la población que lleva el nombre, es decir, el asentamiento, la cabecera de estas jurisdicciones que lleva Apaxingán. En su composición étnica, ya dije, pues es una población indígena con presencia mestiza, con presencia de algunos españoles, con presencia de algunos mulatos, ¿verdad? Y que, digamos, le da una cierta caracterización a la forma y a la estructura urbana. A principios del siglo XIX, más o menos los primeros años, pues la cabecera tiene una población de alrededor de 2.000
de 2.000 habitantes. Ese es, digamos, más o menos el escenario que estaba presente en 1814. Por otro lado, en este escenario urbano, pues estaba, digamos, conformado por un centro en el cual pues vivían los personajes principales, es decir, las casas más amplias, las propiedades más importantes, alrededor de lo que era la parroquia de Apaxingán. Y junto, digamos, a ese espacio, pues estaban los comercios, y estaban, pues desde luego, la casa de gobierno. La casa de gobierno donde residía el subdelegado. Y es en ese escenario, ¿verdad?, en esa casa de la subdelegación, en donde se reúne el Congreso. Es decir, se habilita como sede del Congreso y hace sus últimos trabajos y se da la promulgación del decreto constitucional. Hay varias cosas que han escrito, es decir, que la casa era de un amigo de Morelos y que por eso Morelos le prestó la casa, perdón, el amigo le prestó la casa a Morelos y que por eso se reunió el Congreso ahí. No, es la sede, digamos, política de la administración civil. Por otro lado, también en ese escenario, pues encontramos la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad de Apaxingán, les digo, una fundación franciscana, en la cual se jura el decreto constitucional. Ahora, porque había también pues diversas opiniones, que si había sido en la casa, que si en la sala, en fin, esas cosas, pero ahora ya sabemos que la jura primero se hizo en la parroquia y que esta parroquia, digamos, el sermón que se predicó con el motivo de la promulgación del decreto constitucional fue pronunciado por el padre José Antonio Díaz. José Antonio Díaz es un personaje también muy importante, ligado a la Suprema Junta Nacional Americana, y que le había reconocido el nombramiento de capellán y además de una especie como de comandante hacia el lado poniente. Y que José Antonio Díaz se le reconocía pues como un clérigo pues de sabiduría, es decir, él es originario de Zapotlán, en Jalisco, y había sido, digamos, se dice que contemporáneo de Hidalgo en el colegio de San Nicolás. Entonces ya ahora, después de 200 años, sabemos apenas esas cosas que hace 50 años, cuando se hicieron una serie de actividades conmemorativas, pues mucho de esto pues no se tenían, digamos, los elementos que hoy tenemos y que pues se van a quedar registrados en nuevas publicaciones. Por otro lado también, ¿qué representaba Apaxingán para la insurgencia? Es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, pues que era un lugar que ofrecía cierta seguridad por su ubicación, era un lugar que había estado controlado durante todos esos años por los insurgentes, y por otro lado había un abasto, vamos a decir, de alimentos importantes, porque en el entorno de Apaxingán pues había haciendas productoras no solamente, digamos, de elementos básicos para la manutención de la población, sino que elementos importantes para el comercio. Les voy a poner nada más 3 ejemplos. Uno de los productos muy importantes para el sostenimiento del movimiento insurgente pues fue sin duda el arroz.
Y en el entorno de Apaxingán, principalmente en la zona de manantiales de Parácuaro, o un poquito más alejado, el Valle de Urecho y algunas otras haciendas, pues era donde se producía la mayor cantidad de arroz de la Nueva España. Ese arroz pues circulaba prácticamente por todo el virreinato. Se tienen noticias, digamos, de cómo el arroz que se producía en los alrededores de Apaxingán pues llegaba a Guadalajara, llegaba a Guanajuato, llegaba a Querétaro, a la Ciudad de México, llegaba a San Luis Potosí, llegaba incluso a Durango y a Chihuahua, más o menos para que tengamos la dimensión de la importancia que tenía, digamos, este abasto alimentario. Por otro lado, también estaban las haciendas pues con importantes criaderos de ganado, productoras de queso. El queso es una cosa muy importante para el sostenimiento también de los insurgentes, ¿verdad? Porque el queso se puede llevar, y no requiere preparación, o sea, mucha preparación la comida, ¿verdad? Entonces, otro elemento importante, ¿verdad?, de los alrededores de Apaxingán era la caña de azúcar. ¿Y cómo se preparaba el arroz? O arroz cocido con piloncillo, y con esto se podía mantener, digamos, prácticamente un día, digamos, con una ración de arroz en tiempos sobre todo de escasez de otros productos, o el arroz cocido, el arroz blanco, que conocemos como la morisqueta, ¿verdad? Simplemente es arroz hervido con agua, es decir, que puede llevar otros ingredientes, pero que, digamos, cuando no hay más, pues simplemente arroz blanco cocido puede ser, digamos, una comida. Y los dulces, los productos de la caña, pues también tenían un amplio mercado en la Nueva España. ¿Sí? Entonces, controlar las haciendas donde se producían estos productos agrícolas, pues daba una base económica para la insurgencia. Ahora sabemos que varias de estas haciendas productoras, tanto de arroz como de caña, como de añil, bueno, pues fueron controladas desde un principio, ¿verdad?, y declaradas como fincas nacionales por la Suprema Junta, y después, digamos, administradas por, digamos, una serie de comisiones formadas por el gobierno insurgente. El añil, bueno, el añil es un producto de exportación y circulaba principalmente hacia los lugares donde había actividad textil, pero también se mandaba a España, se vendía a través de Cádiz, a través de Sevilla, ¿verdad? Había rutas que iban a lo que pues hoy son lugares de Francia, en Flandes, en Holanda, es decir, era más o menos el mercado que cubría, digamos, los productos de la pasta de añil como un colorante. Entonces, era un espacio, Apaxingán, que ofrecía no solamente condiciones de sustento, sino también de obtención de recursos. Y, digamos, más o menos, pues esta es una idea así, pues general. Ojalá la invitación pues es acercarnos al escenario. Muy pocas veces tenemos esa precaución de conocer las características de los escenarios donde se dan los procesos, y lo vemos también, esta digamos, falta del conocimiento de la geografía, sobre todo lo vi en las noticias, en todo lo que se publicó en torno a Apaxingán, y que los comentaristas de los noticieros
no ubicaban en dónde estaba Apaxingán. Apaxingán está en la costa, o Apaxingán está cerca de la Piedad. En fin, escuché muchos comentarios, sobre todo en noticieros de televisión, y que eso nos da una idea, digamos, de esa necesidad que tenemos, pues, de ir precisando los lugares a los cuales nos estamos refiriendo y donde se están dando los acontecimientos. Entonces, esa es, digamos, como una invitación. Estamos preparando un libro en el cual vendrán con mucha precisión y con mapas y todo estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, dando pie a algunos comentarios, preguntas que tengan del público, les informo que la mesa continuará brevemente en cuanto nos haga el favor de responder las inquietudes del público. Entonces, adelante, el micrófono está abierto para quien quiera hacer algún comentario o pregunta, por favor. A mí me surgió una curiosidad, doctor Sánchez, si esa casa donde se firma donde se jura el decreto todavía existe o está ubicado el lugar donde estaba. Bueno, es un espacio muy modificado, incluso le llaman la Casa de la Constitución, es un pequeño museo, no es la casa original, pues eso ha tenido muchas modificaciones. La casa fue adquirida a fines del siglo XIX, 1891, por el gobierno del Estado, ante una insistencia, digamos, de los vecinos de Apaxingán, de las autoridades, para que se rescatara la casa, y la sala donde se decía había sesionado el Congreso y donde se había jurado la Constitución. Hoy sabemos que la Constitución se juró en la parroquia, es decir, no en la sala de la casa, pero tal vez ahí, digamos, fueron las sesiones, ¿verdad?, últimas del Congreso. Eso sí, es una casa que tenemos algunas imágenes, ¿verdad?, dibujos del siglo XIX, hay un grabado también, hay algunas fotografías también de fines del siglo XIX, pero es un espacio muy modificado, ¿verdad? En el libro que estamos preparando, pues va a haber un capítulo dedicado a la evolución de ese espacio, ¿verdad?, y tenemos descripciones de mediados del siglo XIX, porque la casa fue comprada en 1847 por los dueños de una hacienda y la mantuvieron, digamos, hasta fines del siglo XIX, que fueron los que la vendieron al gobierno del Estado. Y decir que todo esto fue por iniciativa de un personaje al cual hizo referencia a la escritora, José María de la Fuente. José María de la Fuente también tiene un libro, pues, que fue un esfuerzo importante para la época del centenario, se llama Hidalgo Íntimo, y escribió también ese libro que ella comentó sobre Matamoros, y fue el impulsor precisamente del rescate de la casa, como parte de una serie de propuestas que se hicieron, como que se rescatara la casa de Morelos, la casa natal de Morelos en Morelia, que se rescatara el espacio de Carácuaro, en fin. Hay un interés, digamos, de las autoridades porfirianas por, digamos, rescatar unos lugares como de veneración de los próceres. Así como una especie de nuevo santuario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo quisiera estar como Pepito en la clase, ¿no? Adelante. No, me gusta mucho el trabajo de Moisés Guzmán, porque en esta revisión que hice para hacer lo que escribí, encontré algunos textos que hacían mención a esta
conexión entre Morelos e Hidalgo y no me quedaba claro dónde estaba esta argumentación o esta fundamentación de las ideas republicanas de Hidalgo, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que hacía falta pues documentar. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Simplemente quisiera comentar a propósito de esa intervención de que Morelos va a ser el primero que va a plantear la idea de crear un gobierno democrático contrario al gobierno monárquico. Esto lo hace en 1811, cuando crea la provincia de Tecpan. ¿Sí? Entonces, la idea del gobierno democrático, que todavía la palabra es vista como anatema en las mismas cortes españolas, Sí. igual que federación, después del 13, como que va a ser más aceptada, más asimilada, ¿verdad? Más usada. Pero obviamente ya estamos en otro momento. Sí. Ocurren muchas cosas entre 1810 y 1813, pero la idea del gobierno republicano, la idea del gobierno democrático, un gobierno colegiado representativo le llaman, un gobierno en el que exista la división de poderes para que la soberanía no quede en un solo hombre, porque eso equivale al despotismo, pues digamos va a evolucionar a lo largo de esos años, e inclusive después de Apatzingán habrá jefes regionales de la insurgencia que van a tratar de conducirse con base en la Constitución de Apatzingán. Lo vemos en el 15 con la Junta Subalterna, lo vemos en el 16 con Guadalupe Victoria, lo vemos en el 19, 18 y 19 con Vicente Guerrero, en el 19 con Juan Álvarez, y con algunos cabecillas que fortificaban algunos fuertes como el Padre Torres, Javier Mina y Pedro Moreno en el Fuerte del Sombrero, que tenían como uno de sus documentos legales un impreso de la Constitución de Apatzingán. O sea, con base en ese texto se conducían y sobre todo insistían en que ellos estaban a favor de la defensa de un gobierno republicano. O sea, no les cabía la menor duda de que lo que se había establecido en Apatzingán era un gobierno de ese tipo. Pero era importante señalar que no nació esto en el 13, ¿verdad? Como decía García Godoy, esta historiadora española, que les recomiendo, es un gran libro, sino que había que explorar también en la Nueva España este antecedente en esta afiliación ideológica, y creo que Miguel Hidalgo es uno de los personajes que nos permite mostrar esa influencia. Le agradezco su participación. Bueno, pues muchas gracias y les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Por favor, invitamos a los ponentes que